Buenas noches, amigos, familiares, iglesia, hermanos. Bendecido este día por, porque Dios nos provee todo el tiempo de ese aliento que necesitamos para poder respirar, para poder vivir, ese espíritu para poder levantarnos. Eh, Nos deja sin palabras el poder y la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia que tiene con todos nosotros, que teniendo el poder supremo de acabar con todo esto que está sucediendo en el mundo, no lo hace por misericordia a nosotros. Eh, es mi primer video, es mi primer en vivo. Voy a tratar de ser muy explícito en cuestión de la palabra. Eh, a partir de este día en adelante voy a estar avisándoles para dar diferentes enseñanzas. Hoy, por ejemplo, para no hacer muy largo esto, voy a hablar sobre los dones espirituales, ¿sí? Y así consecutivamente un tema me va a trasladar a otro tema, y yo les estaré avisando. Vamos a hablar sobre los dones espirituales y quisiera que nos fuéramos al libro de Primera de Corintios, la carta de los Corintios. Primera de Corintios 12, del 4 al 8, ¿sí? ¿Saben? Y dice la palabra así de esta manera. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿sí? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, dice el 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El 7 dice, pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Bueno, dejémoslo hasta allí, hasta el 8, y analicemos esta palabra, porque hay tres elementos fundamentales aquí. Tenemos que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Entonces es muy importante que hagamos una división, ¿sí? Hagamos una división porque las tres son cosas muy diferentes y llevan cosas muy, hay que profundizar, ¿sí? Para entender la diferencia y lo importante que es esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a trasladar a la iglesia de los Corintios y vamos a saber por qué Pablo envía esta carta a los Corintios específicamente. La iglesia de Corinto es la iglesia de los carnales, ¿sí? Era la iglesia donde más confusión había entre todas las iglesias a las que los apóstoles enviaron cartas. En el capítulo 3 de Corintios, por ejemplo, encontramos u observamos que Pablo estaba tan molesto con esta iglesia que les dijo en 1 de Corintios capítulo 3, verso del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El verso 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí podemos ver la molestia de Pablo que le aflige, ¿sí? Por ver la actitud de estos seres. Y eso viene precisamente por esta confusión que había entre dones, ministerios y operaciones, y el desorden que había en su utilización. Esta iglesia estaba dirigida por cristianos controlados por la carne, ¿sí? Eran sárquicos. Anoten esa palabra. Vamos a estar desglosando muchas palabras que son importantes de desglosar para entender la palabra de Dios. Sárquicos significa carnales, ¿sí? Era la iglesia de los sárquicos. Quiere decir que son controlados por lo que ven, lo que sienten, o sea, que son controlados por las emociones. Nosotros hemos sido llamados a caminar por fe y no por vista, para que nada de lo que veamos, sintamos o experimentemos sea necesariamente una confirmación de lo que Dios quiere que nosotros vivamos y veamos el mundo con los mismos ojos que Él lo ve, que nuestro Señor Jesucristo lo ve.
con los ojos de la fe, para no desviar el propósito, porque mucha iglesia, por caminar con los ojos del mundo, con los ojos carnales, con esto que todo es crítica, que todo es confusión, ¿sí? Desvía los propósitos que tiene Dios para con nosotros. Ahora, el asunto de los dones espirituales surgió como una terrible controversia y comenzaron estos cristianos con una serie de cuestionamientos, como por ejemplo, cuáles eran los dones esenciales, cuáles eran los dones más importantes, cuáles eran los dones más necesarios y qué dones deberíamos de buscar, cosa que es totalmente errada, ¿sí? Y que actualmente en la iglesia se ve. Debemos entender que Dios había bendecido con todos los dones a este pueblo, ¿sí? A la iglesia de los Corintios. Todos tenían diferentes dones espirituales, ministerios, manejaban cualquier cantidad de talentos, ¿sí? Bendecidos por Dios, porque recordemos que todo proviene de Dios. No sabían cómo usarlos, ¿sí? Parecían niños en su utilización. Y por ello comenzaron a abusar de los dones porque no sabían cómo usarlos o en qué usarlos, fracasando rotundamente como fracasan actualmente muchas de las iglesias. Muchos en este pueblo comenzaron a sentir que sus dones eran mejores o más necesarios que otros, ¿sí? Por ejemplo, algunos decían, como yo tengo lenguas, el don de lenguas, entonces yo soy muy importante o soy súper espiritual o soy muy bendecido por Dios o tengo mucho del Espíritu de Dios en mí. Y eso es una herejía porque Dios, todos sabemos en la actualidad que Dios usa a cada quien como a Él le parece. Y lo vamos a ver más adelante. Comenzaron a volverse arrogantes, ¿sí? Súper espirituales, se creían más iluminados, más especiales que los demás porque poseían dones que otros no tenían o no habían desarrollado, porque hay mucha iglesia que ahorita, que lo vamos a ver más adelante, está en un estado estancado en tinieblas y no avanzan precisamente porque no buscan verdaderamente la dirección del Padre. Por otra parte, comenzaron a sentir envidia, y otros que no desarrollaban dones comenzaban a sentir envidia por no poseer dones y decían herejías, porque como no hablaban en lenguas pensaban que no tenían el Espíritu Santo, ¿sí? Y el que sí las hablaba estaba lleno del Espíritu y esto es pensamiento herético, satánico, ¿sí? Es una hermenéutica totalmente equivocada pensar que una persona al poseer un don, ¿sí? O al desarrollar un don está mucho más llena del Espíritu que alguien que todavía no lo ha desarrollado o un ministerio en sus defectos. Esto promulgaba que las personas inconversas que llegaban a la iglesia los llamaban locos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué los llamaban locos? Porque el problema fue que muchos comenzaron a falsificar dones. Claro, como yo no soy digno de Dios y no tengo el Espíritu Santo realmente porque no tengo un don en específico como el hablar en lenguas, como el don de la profecía, ¿sí? Que son dones que a pesar de que la gente los ha transversado y los ha mal usado, en la actualidad están vigentes, señores, vigentes. Entonces, ¿qué hacían? Que empezaban a inventar, inventaban lenguas para hacer creer que estaban llenos del Espíritu, inventaban profecías, hacían herejías, apostasía, ¿sí? Todo eso que actualmente en la iglesia se maneja. La iglesia comenzó a llenarse de pleitos a raíz de esto, porque es que las personas comenzaban a llegar y obviamente el inconverso, al ver esta locura, porque como Pablo bien dice, hay que hacer las cosas del Señor, se tienen que hacer decentemente y con orden, y esto no lo tenían estos señores, ¿sí? Existen tres importantes palabras en los versos 4, 5 y 6 del capítulo 12 de Primera de Corintios, que son dones, ministerios y operaciones, como ya lo dijimos. Una vez que entendemos estas tres manifestaciones, tendremos una plataforma tanto teológica como hermenéutica para poder entender y sobre este fundamento lo que el apóstol Pablo nos quiere dar a entender. Desglosemos los dones, ¿sí? Comencemos con los dones. La palabra dones es la palabra griega charismata, ¿sí? Que significa algo que es otorgado por el Espíritu, sin mérito y sin merecerlo, y sin derecho a demandar. O sea, nosotros no le podemos exigir al Señor algo que el Señor no tiene por qué dárnoslo, no tiene la obligación. Él nos lo da por su misericordia, para usarnos en su propósito, y bienaventurado aquel que trabaje en el propósito de Dios, ya que Dios los otorga porque quiere en su misericordia. El don más grande que tenemos es vida eterna, y ojo con esto.
El don más grande que un ser humano tiene es la vida eterna en el Señor Jesucristo. Y nos lo dice Romanos 5 del 8 al 9, porque no nos merecíamos la vida eterna, éramos pecadores y sin embargo Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, ¿sí? Que se escucha muy fácil, muchos lo hacen muy fantasioso con películas, con cualquier cantidad de obras de teatro, pero no, no fue así. Vivamos la realidad y sepamos que las muertes de antes eran sumamente crueles. Ser crucificado no era cualquier cosa. Primero ser azotado, ¿sí? El Señor tenía que derramar hasta la última gota de sangre por nosotros, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser limpios de pecado. Y tenemos que entender algo, ¿sí? Tenemos que entender algo. Las personas no han entendido esto. La salvación es un regalo de Dios. Él no dice que cambies y después lo busques, ¿sí? Él no dice eso. Dice que así tal cual, pecador y todo, Él te recibe, pero confesando y aceptando que sin Él no podemos cambiar. Eso es todo. Eso es todo lo que un cristiano debe de entender. Sí, que la salvación es un regalo. Somos salvos por gracia, no por obra. Nosotros podemos convertir 1000 personas, podemos convertir 300, podemos convertir 30, podemos convertir uno. Y aún el que se arrepiente, el que tiene tiempo de arrepentirse después de una vida llena de pecados y el Señor lo busca, se va con el Señor. Entonces, entendamos de una vez esto. Y así también la persona que esté muy entregada al Señor, que de repente Dios lo sorprenda, ¿sí? Y lo agarre en cosas malas, en cosas mal hechas, pues se queda. Y es condenado. Porque el Señor lo dice claramente, tenemos que entender la santidad de Dios. Dios es un ser santo, santo. Él no tiene privilegiados, él no tiene, ¿cómo decirlo?, personas, favoritismo. Sí, él no tiene ningún tipo de favoritismo con nadie. Él es único y verdadero y a todos los toma por igual. Todo el que confiesa con su boca que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, pues ese se puede llamar hijo de Dios, ¿sí? Eso es otro tema más adelante porque no todos somos hijos de Dios. Somos creación, ¿sí? Cuando aceptamos que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador y que Dios es nuestro Padre, pues Él nos toma como hijos. Bueno, esta palabra charismata, ¿sí?, que son dones, significa que el Espíritu Santo determina qué don dar a cada creyente. Desde la raíz etimológica de la palabra carisma, se entiende que es algo que no merecemos. Quiere decir que la elección es totalmente del Espíritu Santo y no de nosotros. Y de carisma todos sabemos que estaban llenos los apóstoles. Al salir un apóstol Pedro, un apóstol Pablo a predicar y convertir tanta cantidad de gente con tan poca palabra, porque era un solo mensaje: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ellos no necesitaban tanta teología y tanta exégesis para dar un mensaje que pudiera llegar a lo profundo del corazón de las personas y los hicieran entender lo que habían hecho, porque ellos daban un mensaje haciéndolos culpables, ¿sí? Directamente los culpaban, no como ahora los pastores y los líderes que rodean, ¿sí?, toda la palabra de Dios. No lo hacían. Ellos se iban al grano, ¿sí? Y decían: ustedes que condenaron al Cristo, ¿sí?, ustedes que lo crucificaron, ustedes, ¿verdad? Ese Jesucristo, si nosotros creemos en Él, pues seremos salvos. Arrepiéntanse. Entonces, era duro. Palabras como las que usaba Juan el Bautista eran fuertes. Nosotros somos un poquito más dóciles para decir las cosas, pero el mensaje es ese: arrepiéntete. Tú que estás allí en tu casa, que ves esta transmisión en este momento, yo soy simplemente un humilde servidor de Dios. Mi futuro es tan incierto como el de todo el mundo, porque nosotros debemos estar purificándonos siempre en oración, leyendo la palabra y entendiendo de una vez por todas lo que representa o lo que representó el sacrificio del Señor Jesús, que no fue cualquier cosa. Dios sacrificó a su Hijo. Es como si usted, hermano, sacrifica a su hijo para beneficio de otros y ese otro le paga mal. No, señores. Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué creen? ¿Que Dios no sintió?
¿Que Dios no sintió cuando estaban crucificando a su hijo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, lo único que nos pide es que nosotros valoremos ese sacrificio. Bueno, cuando nos vamos a la segunda parte, sí, que son los ministerios, ya indagamos en los dones y repasemos. Cuando el ser humano nace, recibe capacidades naturales como por ejemplo, existen niños de 3 a 4 años que comienzan a estudiar piano y a los 8 años son concertistas, mientras que hay otros que no lo desarrollan, ¿sí? Esto es porque Dios proporciona de acuerdo a cuanto Él cree conveniente capacidades prodigiosas. Hay personas que son prodigiosas, ¿sí? Y tienen talentos desarrollados desde muy temprana edad. Ojo con esto, ministerios. En otro ejemplo, tenemos niños con una memoria impresionante, con la cual pueden a los 8 o 9 años saber la Constitución completa. Otros dominan el deporte como genios desde muy temprana edad. Todos tenemos capacidades distintas naturales, capacidades que no escogimos nosotros, nacemos con eso, ¿sí? Al convertirnos a Jesucristo recibimos ya no habilidades naturales, sino lo que acabamos de estudiar. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestra alma, ¿sí? Ya no recibimos habilidades naturales, sino dones, y se llaman espirituales, ¿sí? Y cuando recibimos a Cristo, al entrar el Espíritu Santo en nuestra vida, recibimos dones que Dios nos da y que no nos merecemos. Entendamos esto, que no nos los merecemos, porque el próximo punto se va a tratar, va a tener mucho que ver con esto. Entiéndase que Dios va a equipar a la iglesia con las herramientas necesarias para la edificación de su reino. Y es que el reino de Dios se edifica igual que una obra arquitectónica. Sería ridículo que un carpintero le diga a un plomero, en son de burla, por ejemplo, yo tengo madera y tú tienes tubos, o sea, no cabe. Es como las disensiones que existen ahora en la iglesia, ¿verdad? Como que el que está arriba adorando o alabando en el ministerio de alabanza, detrás de una batería, detrás de un piano, detrás de algún instrumento musical, pues, y el que está aquí está de ujier, solo de ujier. Pues cuando nosotros entendemos a qué venimos aquí, cuál es el propósito de Dios con nosotros, no existe cavidad para la envidia, no existe cavidad para ninguna disensión dentro de la iglesia, no existe el egocentrismo, no existe ningún tipo de orgullo, no existe absolutamente nada. Y ahorita vamos a repasar varios versículos, ¿sí? Que hablan sobre, en la que Pablo nos dice que nos tenemos que enorgullecernos. No, para nada, no tenemos que vanagloriarnos. Por el contrario, después de aprender algo tenemos que bajarle a nuestro ego porque todo se lo debemos a Dios. Nos vamos, sí, nadie debe enorgullecerse de los dones porque Dios los dio por gracia, no porque nos lo mereciéramos. Romanos 12, verso 3, aquí están los versículos. Romanos 12, verso 3, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te vanaglories, hermano. Si tú tienes un don, si tú tienes don de lengua, si tú tienes don de profecía, si tú tienes un ministerio y eres muy talentoso en lo que haces, pues sé más humilde. Mientras más sabes, más humilde tienes que ser. Primera de Corintios capítulo 4, verso 7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 12, verso 5 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerio en griego entendamos que es diaconía. Y aquí vamos a algo muy importante. Diaconía significa formas de servir a Dios. Eso significa diaconía o ministerio, ¿sí? Cuando entendemos las formas en las que Dios llama a servir a las personas, no existiría la envidia. El llamado requiere fidelidad y cuando entendemos el ministerio, ¿sí?, que nosotros tenemos, caminamos en él humildemente y quebrantados, no con arrogancia. Y por último, tenemos algo que se llama operaciones, ¿sí? Primera de Corintios 12, verso 6, dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo.
La palabra operaciones viene del griego energema y esta se traduce como energía. Existen dentro del reino de Dios diferentes dones y regalos que los hombres poseen, pero existen requisitos para que estos puedan manifestarse, ¿sí? Primer requisito es aprender. Hermano, si usted no se activa a aprender, si usted no se activa en desarrollar la capacidad, ¿sí? La capacidad en el área que usted cree, ¿verdad? O que Dios le ha revelado, ¿sí? Porque hay que entender algo. No es que una persona nació con un elemento empírico, ¿sí? Un elemento natural, un talento natural, ¿sí? Y esta no cumple, ¿sí? No cumple con los requisitos para ser, no, ese que nació con eso musical, por decir algo, ¿sí? Él tiene el ministerio de Dios, ¿sí? Solo hace falta el llamado para servir con su ministerio. Él no tiene por qué buscar la persona que le es revelada desde niño, ¿verdad? El talento, pues él luego no tiene que buscar cómo servir a Dios porque ya Dios se lo dio. Él lo que tiene es que buscar que Dios lo llame. ¿Y cómo Dios te llama? Buscándolo a Él, en oración, en obediencia, ¿sí? Porque está la segunda parte, que es renunciar al ego. Después de tú aprender, después de ser grande en lo que Dios te dio, acuérdate de que nosotros tenemos que engrandecer los talentos que Dios nos dio, ¿sí? Para su obra. Recuérdate que Satanás tiene evangelistas en la calle, sí, que son muy bien preparados, también preparados, y vamos a tocar en estos días ese tema de la alabanza, también preparados que, que te hacen hacer cosas inconscientemente a través de la música, a través de un sonido, a través de una palabra, ¿sí? Luego de aprender todo eso, tienes que renunciar a tu ego, comenzar de cero. Y eso viene en la tercera parte, cuando ofreces tus servicios a Dios. Cuando tú ofreces tus servicios a Dios, tú no vas a llegar, no, yo soy yo soy el pianista, yo soy Beethoven, yo soy Mozart, yo soy cualquier músico de esos de renombre y pues yo voy a ocupar un cargo grande aquí en la iglesia porque ya yo me preparé. No, señor, no. Usted llega a la iglesia humildemente a servir. ¿Cuáles son los tipos de servicio? Oiga, tengo mi casa disponible en este tiempo de cuarentena, ¿sí? Que no podemos congregarnos en las iglesias de repente a un vecino, a las personas que asisten a la iglesia que está cerca de tu casa, ¿sí? Pues convídalos. Hey, a tu pastor, a tu pastora, tengo mi casa en disposición para que vayan y hagan un servicio allá. O de repente tienes un carro, un auto y necesitas la iglesia necesita el traslado de algunas personas que se les hace casi imposible asistir, pues ahí tengo. Mi carro está disponible 3 días a la semana, por decir algo. Eso es humildad. Eso es humildad. Y no caigo en el tema de la ofrenda, y no caigo en el tema del diezmo por algunas personas que están renuentes completamente a esto y ha sido precisamente por muchos líderes que han mal puesto y mal hablado este tema, ¿sí? Por eso hago énfasis en servicio de bienes que tú tienes, ¿sí? Pregúntale a la pastora o pregúntale a tu pastor si necesita limpieza en el aposento, ¿sí? Si necesita algo, si necesita una reparación, ¿sí? Y así es que se comienza un ministerio dentro de la iglesia. Luego Dios mismísimo se encargará de ponerte donde te tiene que poner, ¿sí? Porque nosotros nos humillamos y Dios nos exalta. Créame que es así. Entonces, la palabra energía significa que Dios opera, energetiza de maneras diferentes a todos nosotros y a la vez es el mismo Dios quien provee la energía. La palabra energía está relacionada con movimiento, operación con función. Es lo opuesto a la inercia, que es no moverse, permanecer quietos, muertos, estancados, o la palabra bíblica en tinieblas. Hermano, si usted tiene 5 años, tiene 6, 7, 8, 9, 10 años dentro de una iglesia y todavía usted no se ha movido para hacer nada dentro de la iglesia, usted está en tinieblas. Usted está quieto, estancado.
estancado. Y le voy a explicar por qué. Porque en el mundo espiritual existen dos clases de energía. La energía de Dios es la que nos hace movernos hacia adelante, que estemos funcionando, que no nos quedemos parados y estancados, ya que un cristiano estancado es un cristiano derrotado. Y por otro lado tenemos la energía satánica. Es la energía que te impide que avances en el propósito y quiere abortar y obstaculizar el llamado de Dios, efectuando en ti inercia, quedándote parado y en sentido contrario al camino que Dios te ha trazado. Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entiendan, hermanos, que no estamos luchando o resistiendo más que todo porque nosotros no estamos aquí para pelear de cara a cara con los demonios, ni con los espíritus, ni potestades, ni nada, sino estamos enviados a resistir y a cumplir la palabra que el Señor nos dejó en nuestras vidas y hacer que las demás personas la cumplan. Ese es el propósito del Evangelio, hacer entender a las personas que deben cumplir los regimientos bíblicos porque es un requisito fundamental para que obtengan la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, entendamos que nosotros no resistimos solamente a los demonios. Los demonios son la clase más baja, lo raso. Los demonios son los peones de Satanás. Recordemos que el dragón, cuando Dios lo desterró de allá del cielo y lo mandó a la tierra, él se trajo la tercera parte de los ángeles. Se las trajo para acá, para la tierra, que son los llamados, que eso es otro estudio que vamos a hacer, que son los llamados ángeles caídos o Nefilim, ¿sí? En hebreo, ángeles caídos. Y son príncipes y son potestades que están alrededor de nosotros y que operan de manera maligna al ser humano, sin que se dé cuenta, porque ese es el problema de la energía que acabamos de tocar, de las tinieblas, que en tinieblas tú no sabes que estás en tinieblas. El diablo te confunde, te hace no pensar, ¿sí? Y Dios en su infinita misericordia entiende todas estas cosas porque no es una batalla fácil la que hay alrededor de nosotros. Primero porque es intangible. Nosotros no la podemos percibir porque es una batalla espiritual. Nosotros no luchamos contra sangre ni carne, sino contra toda potestad y demonios y espíritus que hay alrededor de nosotros que nos perturban constantemente, porque no es nada más a ti inconverso, no es nada más a la persona atea, no, inclusive es más aún a nosotros los que estamos en los caminos del Señor a quienes Satanás ataca. Entonces, tenemos algo, la energía que va de arriba hacia abajo, ¿sí? Y la energía que va de gloria en gloria elevándose. Tenemos esas dos, que es la energía del diablo, la que va hacia abajo, y la que va de gloria en gloria elevándose, tenemos la energía de Dios. La energía satánica puede volver a operar en nosotros cuando somos desobedientes. Esta energía o inercia nos detiene, y es cuando pasa, por ejemplo, al cristiano, a ti cristiano, no quieres leer la Biblia, no quieres orar, no quieres juntarte con cristianos, te frustras, te desilusionas, te amargas, te encuentras tomado por la energía negativa, de Satanás. En 1 Corintios verso 7, capítulo 12, tenemos, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí volvemos a los dones y los ministerios. Para provecho, y estudiemos esto. El propósito principal de los dones espirituales que hemos recibido por la gracia de Dios es capacitarnos o equiparnos con las herramientas necesarias para hacer su obra, su ministerio. Es lo que a cada persona les ha dejado de tarea, que es el llamado. En la literatura española, para definir a la persona que se queda estancada, se utiliza la palabra mediocre, que es derivado del término hombre de obra inconclusa. Y esta palabra le pertenece a la persona que queda estancada y no quiere hacer nada para cambiar su estado e ir más allá. No querer superarte cuando tienes la inteligencia y las capacidades para poder hacerlo. Y Dios es enemigo de eso, porque Él ha dicho que el camino del justo es como la aurora que va creciendo. A ustedes, ministros, a ustedes, líderes, incluso me incluyo, tenemos que trabajar en la obra de Dios. No es solamente postrarnos de rodillas y orar. No, señores, es activarnos. La luz es sinónimo de movimiento.
La luz fluye constantemente, ¿sí? Y Dios es luz. Las tinieblas están detenidas, ¿sí? Y hacen que nosotros nos detengamos. Tenemos que activarnos, movernos. Mientras más recorremos y aprendemos, más queremos alcanzar en la ciencia, conocimiento y sabiduría del Altísimo, ¿sí? Podemos decir que es una aventura total caminar con Dios. Pero hay cristianos que se conforman, por ejemplo, los domingueros van los domingos a la iglesia o van a misa, porque no voy a distinguir aquí, a hacer distinción de religiones ni nada por el estilo. Cualquier persona que crea en Cristo Jesús. Entonces, van a la iglesia, escuela de jóvenes, y así se la pasan y así se quedan. En el libro de Josué vemos como Caleb a sus 85 años quería seguir trabajando para Dios. 85 años. Esta generación, por supuesto, sabemos que la recortó el Señor y pues los más robustos llegarán a los 80 años. Pero Caleb con 85 años quería seguir trabajando para Dios. En los libros de la ley vimos un Moisés que con 120 años aún irradiaba luz de sus ojos y era la mismísima energía del divino Dios. O sea que no hay excusas. No hay excusas de edad, no hay excusas de limitaciones de que estoy mocho, de que tengo algún problema disfuncional, de que tengo... No, no es excusa en ninguna manera el trabajar para la obra, el dejar de trabajar para la obra de Dios. Ningún ministro de Dios se jubila, tengamos claro en eso. Todos los profetas ungidos y personajes que fueron utilizados por Dios murieron sirviéndole hasta la raya, hasta la muerte, ¿sí? Bueno, hasta la muerte carnal, ¿sí? Porque sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos la energía espiritual y la energía física, ¿sí? Observemos algo aquí. La energía física la consiguen los alimentos. Si estás de ganado, es que tu cuerpo tiene un porcentaje muy alto de azúcar. Este se encarga de destruir todo el sistema inmunológico, que es el que defiende al cuerpo de las enfermedades. Esta comienza a debilitarte y cuando sientes este síntoma en tu cuerpo, pues, ¿qué tienes que hacer? Dejar todo aquello que afecta a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó algunas cosas que debemos aplicar en nuestra vida. ¿Sí? No nos dijo, no bebas esto, no nos dijo, no fumes, no nos dijo, no bailes, no nos dijo nada, pero nos dejó unas direcciones, ¿sí? Porque nosotros no podemos destruir el templo y morada del Espíritu Santo. Y ahí nos termina de explicar el Señor que no todo nos es lícito, ¿sí? Por supuesto, que nos impide a nosotros hacer algo aquí, pero no todo nos conviene, ¿sí? Nosotros no podemos destruir el Espíritu Santo porque si no, Dios nos destruye a nosotros. La energía espiritual la encontramos en la oración con sabiduría. Ojo con la oración de aquella persona que solo busca beneficio propio. El Señor conoce tus necesidades. El Señor sabe de qué careces. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él en todo está, todo lo percibe y todo lo puede. Entonces, necesitamos entender que Él conoce nuestras carencias. Él lo que necesita saber es que nosotros estamos caminando por fe en Él. Eso es todo. Él nuestras carencias las conoce. Busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te van a ser añadidas. Porque todo lo que tú cultives aquí en la tierra, que sean tesoros terrenales, aquí en la tierra se van a podrir, se van a quedar. Aquí nada te vas a llevar cuando te mueras. Ni que seas el rico más rico, ni que hagas como los vikingos en la era medieval del 1500 después de Cristo, cuando hacían, enterraban tesoros, ¿sí? Porque ellos pensaban que se iban a ir al Valhalla, que lo llamaban ellos, al Valhalla, y se iban a llevar todos esos tesoros para compartirlos con su dios Odín. No, señores, nosotros nos llevamos son los frutos del Espíritu al cielo. Entonces, debemos tener un equilibrio, ¿sí? Alma, espíritu, cuerpo, para poder servir a Dios. Porque si tú no te cuidas físicamente y estás completamente en oración, pero estás descuidado físicamente, vas a querer salir a hacer la obra de Dios, pero no vas a poder porque te lo va a impedir. Tu físico no vas a estar en condiciones. Entonces tú tienes que tener un equilibrio y una vida sana para poder hacer la obra de Dios. La palabra provecho, y vamos a esta palabra, provecho, sumperum, ¿sí? S-U-M-P-H-E-R-O-N. Significa para el bien común. Fíjate lo importante que es la humildad en un ministerio. Para el bien común. Algo para compartir, para el beneficio de los demás. Y esto se desglosa en la edificación del cuerpo de Cristo.
Primera de Corintios capítulo 14, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento, pero enseñar también a otros, ¿sí? Que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque todos los dones y los ministerios son para el bien común y para el provecho. ¿De qué le sirve a una persona hablar a todo lo que da en la iglesia en lenguas si no está edificando a nadie? No está edificando a nadie, a menos que una persona que hable esa misma lengua, que llegue, ¿verdad? Y esa persona, pues en medio de la credibilidad que tenga con el habla, ¿sí? Pues se ponga en sintonía con esa persona y le envíe un mensaje de parte de Dios en su idioma, en un idioma desconocido. Pues ahí serviría de provecho. Pero ¿de qué te sirve a ti dar una lengua que ni siquiera tú entiendes lo que estás diciendo, si no está siendo para edificación de la iglesia? Busquemos ser edificación para la iglesia y busquemos el provecho de la iglesia. Y no hagamos como hacía esta iglesia, que entraban y los llamaban locos por el desorden que tenían con la utilización de los dones espirituales. No caigamos en el error de no practicar la palabra y no practicar en nuestras habilidades, dones, ministerios y operaciones. No caigamos en esa bajeza. Tenemos que estar consecuentemente aprendiendo, consecuentemente, activamente aprendiendo cada vez más, porque el enemigo no se detiene y nosotros tampoco nos vamos a detener. Siempre vamos a estar allí aprendiendo cada vez más un poco de todo lo que el Señor nos dejó para llenarnos de su espíritu, para llenarnos de su entendimiento, de su sabiduría, de su inteligencia y en su magnífico plan que tiene para con todos nosotros le seamos útiles y no seamos unas personas trogloditas que lo que hagamos es que en todo lo hagamos a medias. No, es para Dios. El servicio es para Dios. La adoración, músicos, ministros de alabanza, la adoración es para Dios. Eres pianista, eres baterista, eres flautista, eres arpista, eres percusionista, tocas la armonía, tocas cualquier instrumento, perfecciónate. Perfecciónate en ambas cosas, perfecciónate en el ministerio y perfecciónate en lo espiritual, ¿sí? Y así vas a tener un equilibrio en todo lo que hagas para el Señor, porque el Señor es perfecto y para Él hay que darle lo mejor. El Señor siempre pidió, en toda la historia de la Biblia, el Señor siempre pidió ofrendas perfectas, ofrendas impecables, y las dos tenían que ir, lo mejor de la ofrenda y la mejor disposición del corazón. Entonces, tenemos que dar ambas, y eso se llama pasión por el servicio a nuestro Dios. Entonces, tenemos aquí que entender que los dones, ministerios y operaciones son 3 cosas fundamentales para la edificación de la iglesia, ¿sí? En Efesios 4:13 encontramos algo para finalizar. Los dones son usados para edificar la iglesia, como ya lo dije, y alcanzar a los perdidos, ¿sí? Tenemos que trabajar en conjunto. Dios imparte estos dones con el propósito que especifica la Biblia en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo vamos a entender esto? Cuando de verdad estudiemos, cuando de verdad entendamos que no es un juego esto que se está poniendo aquí en la mesa, que nos está poniendo Dios aquí en la mesa, no es un juego, iglesia. No es un juego, y necesitamos entender que el propósito que tiene Dios con nosotros, porque Dios tiene un propósito con cada uno. Hay algunos que tienen un propósito para predicar, hay otros que tienen un propósito para el ministerio de alabanza, hay otros que tienen un propósito simplemente para llevarle el vaso de agua al pastor o a la persona que está predicando. Gloríate en Cristo Jesús, que Él se va a encargar de exaltarte. Humíllate. ¿Qué importa si te humillas ante los hombres? El Señor dice que pongamos la otra mejilla. El Señor dice que no ataquemos, no seamos de atacar, seamos más bien
de estar tranquilos, de percibir, desechar lo malo, tomar lo bueno de las cosas y simplemente desearle bien hasta el enemigo. Orar por nuestros enemigos, orar por nuestra familia, por nuestros amigos, orar por nuestros líderes, orar por nuestros pastores, orar por nuestros gobernantes, indiferentemente de que nos hagan mal aquí en la tierra, orar por ellos. ¿Saben por qué? Porque, vuelvo y lo repito, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra todo espíritu, es contra potestades. Y detrás de cada ser, de cada líder, mientras más jerarquía y más cargo tenga y más responsabilidades tenga para gobernar una nación, ¿verdad? Recordemos que el príncipe de las potestades del aire está vigilante todo el tiempo y está detrás de toda artimaña para poder desbaratar todo lo que Jesucristo quiere construir con nosotros. Vamos a orar. Dentro de 8 días estaré con otra enseñanza. Vamos a explicar porque después de los dones espirituales viene lo que es la enseñanza de los ministerios como tal. Vamos a aprender la importancia que tiene la alabanza, ¿sí? La música sobre las personas. Y los que invito a que oren y se comuniquen con Dios. Él escucha. Recuerden, no caminamos por vista, caminamos es por fe. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por este día. Gracias por poner, Señor, sabiduría y entendimiento en todo lo que nosotros emprendemos, Padre. Padre, gracias por estar detrás de nosotros, Señor, operando con luz, Señor, para que nosotros estemos en movimiento en tu obra. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. No necesitamos recordártela, Padre. Solamente necesitamos hacerte saber que pertenecemos a ti, Señor. Que nuestra casa y nuestra familia te alaba, te adora, Señor, y siempre será así. Danos un propósito a cada uno, Padre, para que podamos llevar a cabo tu obra aquí en la tierra. Lo que tú quieres, Señor, para con nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Y gracias, Padre. Gracias, Señor, por el respirar de cada día. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, para con tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por aquellos gobernantes, Señor. Gracias por las decisiones, Señor, que toman, Padre. Porque tú estás atrás de todo eso, Señor. Tú tienes el control de todo, Padre. Gracias, Señor, por perseverar, Padre, en una causa, Señor, que muchos considerarían perdidas, Padre, pero por tu infinita misericordia, Señor, sabes tú la lucha que nosotros llevamos aquí en la tierra, Señor, que no es fácil. Pero sin embargo tú estás allí dándonos fuerza, Señor, y dándonos aliento, Padre. Y siempre poniendo una palabra, Señor, para que podamos entender que el único camino verdadero, justo, fiel y recto es el tuyo, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos. Cuida de ellos, Padre, pero que se haga tu voluntad siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les bendigo, hermano, familia. Un abrazo. Se les quiere mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén bien. Bendiciones.